A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en nuestro sitio enperspectiva.net/socios. A partir de 2004, Uruguay vivió uno de los mayores periodos de expansión económica de su historia. Y sin embargo, la fractura social en Montevideo no pudo reducirse. Al contrario, aumentó. Esa es al menos la conclusión a la que arribó recientemente el CED, el Centro de Estudios para el Desarrollo, en un informe titulado Fractura Social y una nueva pobreza urbana en Montevideo 2007-2016. Y esa fractura se ve sobre todo, según el informe, en los niveles crecientes de criminalidad. ¿Por qué la bonanza económica no permitió revertir esos problemas sociales como sí había ocurrido en otros periodos del pasado? ¿Hay un cambio en las causas que llevan a alguien a delinquir? Bueno, para profundizar en el tema es que recibimos ahora aquí en los estudios de En Perspectiva al economista Agustín Iturralde, a quien ustedes conocen de la mesa de En Perspectiva. Agustín es máster en Economía Política del Desarrollo por la London School of Economics, es director académico del CED y uno de los dos autores de este informe. ¿Qué tal? Buen día, Agustín. Bienvenido. Buen día, Romina. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno. Y también está con nosotros Leonardo Altman, que es arquitecto, docente del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura e investigador asociado también del CED. ¿Qué tal? Buenos Leonardo, días. ¿qué tal? Muchas gracias. Bienvenido. Bien. Bueno, primera pregunta y una consideración más bien general. ¿Por qué estudiar la fragmentación social de una sociedad y de una ciudad, de Montevideo en este caso en particular? ¿Qué nos dice esto sobre una ciudad? Y bueno, el interés de estudiar este tema surge un poco por algún fenómeno que creemos que se está viendo y que lo vemos bastante a nivel de los ciudadanos, está bastante perceptible a nivel de la ciudadanía. Creo que este informe parte de una cosa que está muy en el sentido común de los ciudadanos del Uruguay, pero en particular es un problema metropolitano más grave en Montevideo, como de una disociación entre lo que dicen los indicadores sociales tradicionales, como pueden ser la línea de pobreza, la línea de indigencia, la desigualdad monetaria medida por el Gini, que son todos indicadores sociales muy importantes que monetariamente estiman. La línea de pobreza, que es lo más típico, ¿qué es lo que hace? Bueno, define un nivel de ingreso para el cual por encima de ese nivel no se es pobre y por debajo se es pobre. ¿Qué ha pasado con todos estos indicadores? Bueno, desde el 2003 que el Uruguay empezó a crecer hasta ahora, han mejorado muchísimo, hay muchísimo menos pobreza monetaria, indigencia monetaria, somos más iguales monetariamente y eso está fuera de discusión. Este informe no quiere poner en duda esos indicadores. Tenemos un Instituto Nacional de Estadística respetable que toma mediciones de forma adecuadas y da ciertas garantías es más, el trabajo se basa en la mayoría los datos son del Instituto Nacional de Estadística. Pero ¿qué pasa a la vez? Bueno, vemos que hay otros fenómenos que parecen no corresponderse con eso. ¿Cuál es el más claro? Bueno, en el medio de que somos mucho más ricos y menos pobres que la crisis 2002, tenemos el triple de rapiñas que la salida de la crisis 2002, el doble de homicidios que la salida de la crisis 2002. Este 2018, Uruguay va a tener un récord absoluto de homicidios y de rapiñas y vamos a terminar con una tasa de homicidios casi 100.000 habitantes más alta que Argentina, que Chile, que Bolivia, que Perú, que Ecuador, que Panamá. O sea, ya no somos ni siquiera los más pacíficos de América del Sur, que siempre nos jactamos de ser... ¿Qué está pasando que en una sociedad que somos mucho más ricos, menos pobres, más iguales, tenemos mucho más violencia, tenemos una persistencia de fracaso educativo, una persistencia de los asentamientos, un aumento de la gente en situación de calle? Bueno, ¿cómo estas dos cosas están pasando a la vez? Y un poco el informe lo que busca es, bueno, tratar de entender qué fenómenos pueden estar pasando en la ciudad de Montevideo en particular, que es donde más claro se observa esta dualidad, que expliquen y justifiquen esto. Y bueno, de eso se trata la fragmentación social. Es un concepto difícil de explicar, pero bueno, es un poco complejizar los indicadores sociales típicos que solo miran el ingreso. Tratar de entender la cohesión social más allá del ingreso. ¿Y para un arquitecto, desde el punto de vista urbanístico, qué significa la fragmentación social? Bueno, es uno de los temas clásicos de la sociología urbana, digo, ya desde la década del 20, por ejemplo, los estudios de los llamados sociólogos de la ciudad, de la Escuela de Chicago, hablan de estos fenómenos, de qué pasaba con los guetos, con los ámbitos donde se dan esas diferenciaciones en el espacio y en las condiciones de vida. Digo, no es un tema recurrente, es un tema que
que acompaña el proceso de urbanización de la sociedad durante el siglo XX, que de alguna manera siempre nos interpela sobre las ciudades en las que vivimos. Entonces, lo interesante que nosotros planteábamos, creo que una de las cosas valiosas que creo que aporta el informe es pensar que si bien cada uno de los distintos modos que ha tenido la ciudad durante el siglo XX, Montevideo, su desarrollo urbano y su desarrollo en general, ha tenido, digamos, un correlato en esas diferencias. Y un poco en pensar, bueno, ¿y cuáles son las de este tiempo? Es decir, si consideramos que después de la crisis del 2002 hubo un corte muy fuerte en la historia del país, con un deterioro enorme en las condiciones de vida de mucha gente, con un colapso en un montón de circuitos de la economía y del bienestar, ¿qué pasa cuando eso, digamos, se hace rebote, se hace crecimiento del país a un ritmo vertiginoso a nivel del desarrollo económico y de mejora de la situación de mucha de la población desde el punto de vista de la capacidad de consumo? ¿Qué está pasando con esos fenómenos de diferenciación en la sociedad que eran emergentes en los 90, que tenían que ver con esos procesos de reconfiguración de la economía y que fueron también parte de mucha de la literatura y de la forma de abordar y de pensar, bueno, qué le está pasando a las ciudades, qué está pasando con la lógica de los asentamientos, qué pasa con la explosión de la informalidad? Esa era de alguna forma la pobreza que vimos hasta la crisis del 2002, de una forma ahí está. Ustedes le dedican contundente. una parte importante, o por lo menos en el comienzo, marcan los antecedentes, ¿no? El informe comienza con ese relevamiento y dice que a mediados del siglo aparecen lo que son los primeros cantegriles en la periferia de Montevideo y se suman a los conventillos que ya existían en la zona céntrica de la ciudad, ¿no? En los 90 se comienza a hablar de una segregación social más importante y se plantea el concepto de la ciudad dual. Y luego viene lo que ustedes marcaban, ¿no? La crisis del 2002 como un corolario negativo, ¿verdad? ¿Puede hablarse entonces de que el país atravesó durante todo ese periodo un largo proceso de deterioro económico de casi medio siglo que se vio reflejado en la ciudad? Sí, no sé si deterioro económico es la expresión. El urbanista es Leonardo, que ahora capaz que me corrige algún concepto, pero no deterioro económico porque justamente los 90, por ejemplo, fue un periodo que guarda alguna similitud con este último periodo. Hubo crecimiento económico, no como en esta última década, pero hubo crecimiento económico, hubo baja de la pobreza monetaria durante los 90, hubieron ciertas mejoras económicas y sociales monetarias, pero hay otros fenómenos sociales que no son estrictamente económicos que pasan por debajo del radar. Hay cosas que los indicadores sociales tradicionales no logran captar. Entonces, sí creo que eso mismo que tú explicabas muy bien, Romina, creo que venimos de unas décadas en que han habido reformas económicas importantes que no son negativas. Esto no quiere decir que sean negativas, porque el mundo cambia muy rápido y la economía cambia, y si nos queremos abrazar a la industria de importaciones, nos hundimos todos juntos. O sea, era muy importante reformar la economía, abrir la economía. No se trata, pero se trata de entender de que estos procesos de reformas económicas y el país que de esas reformas de los 90, que es buena parte de las bases del crecimiento de los últimos 10 años, de una economía más abierta, ha sido reformas muy importantes, pero no ha habido perdedores. Y capaz que lo que quiere mostrar el informe es señalar, bueno, estas reformas han dejado algunos perdedores y durante décadas los han dejado y que no los hemos atendido adecuadamente. Y bueno, no alcanza simplemente con crecimiento económico, con ingresos, sino que esa gente que se va cayendo precisa otro tipo de focos, y en particular el informe le pone una mirada territorial, pone qué pasa dentro de la ciudad por barrios, cómo han sido esos perdedores y cómo se han agrupado esos perdedores por barrios. Pero si van a los resultados o el aspecto que quizás más les llamó la atención, de acuerdo a lo que interpreté, es, bueno, en la historia, cuando hubo periodos de auge económico, los indicadores sociales, más allá del nivel de ingreso y demás, tendían también a mejorar, ¿no? Que es lo que no se ve ahora. Sí, la correspondencia se veía mucho más claro en términos negativos, claro. cuando hay un periodo de crisis. Ahí está, cuando hay crisis es clarísimo, ¿no? Es clarísimo. Y cuando crisis económica decaen todos los indicadores y cuando hay auge asociados. Mejoraban algunas cosas y otras no. En esta última década es cuando vemos quizás más claro por lo agresiva de la mejora, por lo importante de la mejora, el divorcio entre... Con una mejora tan clara, en los 90 se ve algo de esto también. Se ve algo parecido, de que hay mejoras que no se corresponden con otras cosas. Claro, en los 90 la mejora no fue tan grande, entonces quizás quedaba la duda de si realmente... Esta década como que hizo muy evidente que una mejora económica como que no veíamos, o sea, un crecimiento económico del PBI como hubo en estos últimos 10, 12 años, no se veía, hay que ir muchas décadas para atrás para encontrarlo, hasta la ICI.
y que no se corresponde. Digamos, esta década evidenció algo que ya se había visto de alguna manera en algunos otros periodos. Claro, lo que sucedió básicamente es que las transformaciones que se dieron en los años 90 y que tuvieron su expresión en los territorios también, digamos, parecían como, no sé si correlacionadas, pero sí como que transcurrían simultáneamente. O sea, simultáneamente se dio la apertura de la economía, digamos, una reconfiguración de la sociedad salarial, la flexibilización del mercado de trabajo, la precarización de algunos, de varios ámbitos, urbano-habitacionales en las periferias, la cuestión de los mercados, digamos, informales de tierra, toda la dinámica de los asentamientos con ocupaciones o con mercado informal, etcétera. Eso se dio en un contexto donde, como decía Agustín, la economía pudo haber tenido un dinamismo, pero es decir, en el 2012 eso colapsó. Entonces, ahí se dieron una serie de fenómenos entre los cuales también empezó a darse una mayor rezago en la cuestión educativa, una pérdida, digamos, el sistema educativo de lograr captar sobre todo a los sectores de la enseñanza media. También se empezó a ver digamos, un incremento de los niveles de violencia y de aumento de rapiñas y de hurtos. Hay algunos estudios que toman datos anteriores digamos, datos del mismo tipo que nosotros utilizamos, condiciones de vida y estadísticas de hurtos y de rapiñas, para la situación anterior a la crisis del 2002 y con datos de los años 90, y da que todo eso se mueve, digamos, en conjunto, de forma compasada. El deterioro de las condiciones de la sociedad salarial, digamos, el deterioro en la cuestión de captar muchachos en la enseñanza media y el aumento de la criminalidad. Entonces eso también fue un emergente, a la medida que también la cuestión de la minoría infractora tuvo mucho peso en los años 90 como un tema de reflexión. Eso de alguna manera fue como un combo en el cual todo eso se aparecía como asociado. Entonces, el quiebre que nosotros vemos con el crecimiento después del 2002 y con una recuperación del Estado de un protagonismo en las políticas sociales y trabajando en espacios tanto focalizados como con programas de transferencias condicionadas, aportando a la mejora del consumo. Es decir, que no fueron solo Uruguay, se dieron en toda la región también. Tiene que ver con, bueno, y ahora en este periodo de expansión pudimos ver algo diferente en términos de esa cohesión social, esa cuestión de la sociedad amortiguadora, integradora del Uruguay. ¿Qué nos queda de ese territorio? Porque, a ver, tampoco vamos a pensar que estas cuestiones son, digamos, estas elasticidades se resuelven en los mismos tiempos. O sea, no se va a resolver rápidamente digamos, los efectos que llevan varias décadas, es decir, más allá de la mejora en el consumo. Bien, desde el punto de vista metodológico, hagamos una aclaración. Ustedes decían, ustedes utilizaron los indicadores que ya existen, ¿no? que son públicos, no incorporaron una medición nueva, un dato nuevo, sino lo que hicieron es incorporarlos al análisis, ¿no? Claro. Y hablan de la nueva pobreza urbana. ¿Qué hay que entender por nueva pobreza urbana? Dijimos, en el fondo lo que hay es que el indicador de pobreza, de indigencia y la medición de salario determina solo un aspecto, ¿no? Atrás hay más cosas. ¿Podemos contar qué son esas otras cosas que ustedes tuvieron en consideración? ¿Cómo no? Y bueno, la pobreza por definición es multidimensional. Una explicación precisión técnica, pero es multidimensional. Alguien es pobre no solo por una cosa, sino por las condiciones en las que vive, su nivel educativo, su nivel de ingreso, a qué nivel cultural está expuesto, los servicios públicos que tiene en su entorno. ¿Qué es lo que hace la línea de pobreza? Bueno, el mejor resumen que en general hay un acuerdo de que podemos encontrar eso es el ingreso. La línea de pobreza es una estimación, bueno, medimos el ingreso y con eso tenemos una buena idea de cuán pobreza es. Lo que queremos señalar con esta nueva pobreza urbana es, bueno, hay algún divorcio entre el ingreso y otro tipo de factores que también hablan de la pobreza. Hay una frase que nosotros tomamos en la presentación de Oscar Bottinelli, que él decía, en una entrevista, creo en el semanario Voz, él decía, uno recorre Montevideo, la periferia de Montevideo, y hay gente muy pobre. Y no importa si la gente tiene un alto nivel de consumo, gente pobre igual. Un poco esa es la idea que queremos mostrar. Bueno, hay muchos pobres, pongámoslo así, el director de vivienda, Salvador Esqueloto, lo dijo en la presentación, hay más pobres fuera de los asentamientos que dentro de los asentamientos. Hay mucha gente que es no pobre, según la línea de pobreza, que vive en asentamientos. Entonces, eso creo que a cualquiera de los que hemos tenido la suerte de nunca vivir esa realidad nos llama mucha atención que podamos decir que alguien no es pobre viviendo en un asentamiento. ¿Y a qué lo atribuyen eso?
a que la línea de pobreza reduce Solo la pobreza reduce a un componente importante que es muy importante y que es básico. Sin una capacidad de ingreso, sin un nivel de consumo mínimo, es muy difícil, es imposible salir de la pobreza. Bueno, pero solo eso no alcanza. Hay un pequeño cosa para aclarar. Lo de la línea de pobreza define con la canasta básica alimentaria y la no alimentaria. O sea, conjunto de bienes y servicios a los cuales accede la población que siente que son mínimos para tener buenas condiciones de vida. La canasta básica alimentaria es la que define la línea de indigencia. Si la gente, digamos, recibe menos de eso por mes, no puede ni comer, esa es la línea de indigencia. La línea de pobreza implica acceder a otros bienes y a otros servicios que de alguna manera contemplan como ese mínimo que de alguna forma saldamos en función de cómo se comportan los hogares uruguayos. Eso también está sacado digamos, con metodologías muy rigurosas que responden a estándares internacionales con los que trabaja el INE, que lo actualiza cuando hace la encuesta nacional de gastos e ingresos. Creo que ahí hay un tema que refiere, digamos, nosotros trabajamos en torno a estas metodologías. Lo que sí tomamos fue algunas dimensiones que para nosotros son dimensiones recurrentes en estos análisis, que son las del mercado de trabajo, las de la educación, pero tratamos de abordarlas en indicadores o en aspectos que no son los que generalmente vemos. O sea, en vez de tomar, tomamos por ejemplo con educación, tomamos el clima educativo del hogar, que es una variable que muchas veces se ha utilizado, que refiere a los años de educación que tienen las personas del hogar en edad de trabajar, los años promedios que tienen educación formal, y de alguna manera eso lo vimos desplegado en todo Montevideo, cómo se daba en los distintos barrios y qué cambios había entre el 2007 y el 2016. Y los otros indicadores que tomamos del mercado de trabajo surgen también... Acá, perdón, sobre el clima educativo, dice, los barrios que tenían un clima educativo promedio menor a 9 años en 2006 incrementaron el mismo en 0,7 años. Los barrios que tenían un clima educativo promedio mayor a 9 años, pero menor a 12 en 2006, incrementaron el mismo en 0,9 años. Los barrios que tenían un clima educativo promedio mayor a 12 años en 2006, incrementaron el mismo 1,1 años. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Si entiendo bien es, todos mejoraron el clima educativo, pero a distintos ritmos y manteniendo esas diferencias, ¿no? Claro. Mejoraron más aquellos barrios que partían de una situación más ventajosa. Y que ahí es un tema, a ver, cuando hablamos de números, estamos hablando de que unos son apenas 6 y poco, y otros son 12. Significa que unos en promedio, los integrantes del hogar, apenas terminaron la escuela o hicieron algún año al liceo, y los otros en promedio llegaron al terciario. O sea, son números muy fuertes en el sentido de pensarlos en esa dimensión, de cuánto cuesta lograr hacer mover la aguja en ese sentido. Creo que es Estamos hablando de los hogares que tenían sexto de escuela, a ver si lograron hacer algún año en el liceo y se ve que le fue mucho mejor a los que tenían que empezar hace años de facultad que a los que tenían que hacer segundo de liceo. Esa idea de que, ¿cuál es la idea que de fondo, cuando lo miras por barrio, si miras el mapa por barrio, hay una mejora muy leve en temas en términos educativos, pero la brecha educativa, la brecha de clima educativo en la ciudad de Montevideo se abrió. Y en términos de clima educativo, hoy en día es más distinto Pocitos y Casaballe que hace 10 años. El clima educativo de los hogares promedio se abrió esa brecha. A pesar de que la brecha monetaria entre Pocitos y Casaballe se cerró, se abrió la cultural, la educativa. Claro, ahí lo vemos, por ejemplo, de que ese mapa del clima educativo, con los tres niveles, 6 a 9, 9 a 12, más de 12, te da en sus gradientes una configuración muy similar a la que se ve en los mapas cuando se habla de ingresos, por ejemplo. Entonces, se ve un protagonismo de la costa con un muy buen nivel de vida, se ve un área intermedia, justamente con una condición intermedia, y se ve un despliegue en la periferia con condiciones bastante diferentes y con indicadores que dan mucho menos a lo que da la costa. Lo que decíamos es, bueno, capaz que encontrar como esos tres grandes sectores en la ciudad de Montevideo no es una novedad. Lo que sí es una novedad es ver este comportamiento de estos últimos 10 años de crecimiento, donde veíamos esas mejoras diferenciales hacen a un aumento de la brecha. Un pequeño comentario que es por qué tomamos el 2007 como el año línea de base y no tomamos algún año anterior. Eso también como para ser lo más rigurosos posible en la metodología. En el año 2006 el Instituto de Estadística cambió la metodología con la que trabajaba la muestra y la forma de trabajar la encuesta continua de hogares. Hay mucha información, sobre todo en las aperturas territoriales mayores, las aperturas por barrio, que de alguna manera, para que sean efectivamente comparativas, es buena compararlas en ese mismo marco muestral. Entonces, preferimos hacer pie, digamos, en donde los valores eran específicamente comparables en esas entidades del territorio. Quizás lo mejor hubiera sido, para verlo un poco más, tener un año de base más cerca del 2002 o más cerca de los años 2000,
pero bueno, por lo menos a esta apertura territorial que lo queríamos ver, tratando de ver esas heterogeneidades en la ciudad de Montevideo. Era lo más riguroso metodológicamente. Respecto a los indicadores que consideraron, para resumir y ir una tanda antes, clima educativo del hogar, después lo que tiene que ver con mercado de trabajo. ¿Cuál fue el indicador? Sí, eso trabajamos con dos. Con dos, creo que el que termina siendo más claro para entender para todos es el tema de la informalidad, que es jefes de hogar que aportan por su principal empleo. Que ahí claramente la formalidad tiene un avance muy grande en toda la ciudad de Montevideo. Esto sí es significativo en toda la ciudad de Montevideo, hay un proceso de formalización importante, pero ese proceso de formalización es mucho más importante en donde ya la informalidad era mucho más baja. De vuelta vemos que el estar en caja por tu principal empleo como un indicador claro de protección, de contención social, mejora mucho más en los barrios que ya tenían un mejor indicador, lo que vuelve a abrir la brecha en este indicador, en el tipo de empleo que tienen los distintos hogares. Y después el otro que es importante, que es el primero, que es el tema de la criminalidad. Ahí trabajamos con datos del Ministerio del Interior, que es bueno decirlo, no estaban disponibles a la web, los solicitamos y lo accedimos a ellos con facilidad, y ahí se ve un cambio del delito por barrios bien llamativo y significativo, que si querés lo conversamos después. Hacemos esa breve pausa y enseguida volvemos para hablar de ese dato. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conversando sobre el informe titulado Fractura Social y Nueva Pobreza Urbana en Montevideo, que presentó hace algunos días el Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED. En líneas generales, según este informe, la bonanza económica de los últimos años no permitió revertir la desigualdad. Incluso afirma que algunos valores se empeoraron y que esto rompe una tendencia histórica. Estamos profundizando en este tema con los dos autores del documento, Agustín Iturralde, economista, director académico del Centro de Estudios para el Desarrollo, y Leonardo Altman, que es arquitecto, docente del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR e investigador asociado también al CED. Recién en la pausa yo les leía, hay un mensaje de una oyente que dice, Marita concretamente, dice: creo que con su análisis se están olvidando de que los chicos de hoy son los niños que nacieron en 2002-2001. Y menciona que el deterioro se ve en los que hoy duermen en la calle, dice. ¿Qué responden a este tipo de cuestionamientos? Imagino que se plantaron y se plantearon al momento de hacer el informe la incidencia de ese 2002. ¿Qué evaluación hacen al respecto? Ahí lo que vemos es la cuestión de que para nosotros tratar de incorporar un enfoque territorial a esto no tiene que ver solo en localizar las cosas en el mapa, sino en ver distintos procesos temporales en donde hay inercias, hay continuidades y hay arrastres. O sea, indudablemente que, es decir, hay un diagnóstico a veces de la gente, de la población, en una situación de no buena por ingresos, que sean pobres por ingresos, etcétera, o que tengan cierta cuestión de necesidades básicas insatisfechas o determinado indicador que quieras ver con cuestiones de bienestar, que a veces se asocia, lo recorto temporal y espacialmente en quienes están en esta situación, y se ha trabajado históricamente muchas veces con políticas focalizadas, etcétera. Entonces a veces perdemos un poco de vista en los diagnósticos y en la gestión esos procesos inerciales y esos de como tratar de problematizar, y estos en definitiva de alguna forma podríamos decir lo mismo, que parte del boom, de ese primer empujón de informalidad de los años 90, tuvo que ver con procesos de reestructuración que se dieron en los años 70 y de las primeras explosiones de informalidad hacia las periferias. Entonces, ¿cómo digamos, en cada época se ven en esas trayectorias de cada uno de los pobladores, de los habitantes, se empiezan a emerger también esos procesos? Yo creo que el gran desafío ahí es tener hoy una perspectiva que de alguna manera trate de tener en cuenta que esas inercias existen, y que por más que muchas cuestiones se trataron de atacar en ese momento sobre los efectos concretos de la crisis, que se hizo lo posible de parte del Estado, de las organizaciones sociales y de todo ese mundo de contención, también hay efectos en los que hay que acompañar.
hasta la actualidad. Sí, yo lo que agregaría, lo único, creo que sí es una duda, lo que se dice Marita, me parece ultra pertinencia de cuestionarnos, a ver, hasta dónde la crisis del 2002 marcó una generación que justifica los problemas que tenemos de fracaso educativo o cosas que pasan por abajo del indicador monetario. La tendencia de empeoramiento es muy gradual. No es que ahora que los gurises que nacieron en el 2002 tienen 16, explotó esto. No, hay tendencia muy gradual que viene empeorando, ya les digo, en términos de criminalidad, que es donde lo vemos más claro, en términos de rapiña, que es el indicador que más preocupa a la gente, muy gradual desde la salida de la dictadura, empeorando muy desde abajo, un país muy pacífico que era a principios de los 90, empeorando, y bueno, hemos tocado niveles insospechados hace unos años. Pero justamente no veo claro la incidencia del 2002 ahí, porque es como que en los 90 hubo crecimiento y empeoraron las rapiñas, llega el 2002 y ahí apenas un pico, pero que después vuelve el 2003 y después en toda esta década de tremenda bonanza llegamos a récords históricos de rapiña. O sea, a priori no veo clara la incidencia del 2002 ahí, porque si no debería ser algo mucho más marcado de una explosión de los últimos años. Antes de profundizar a las cifras de los datos que surgieron del tema de la criminalidad en particular, hay quien puede preguntarse, bueno, ¿por qué consideraron estas variables que estaban mencionando y no otros indicadores sociales que quizás sí atienden y que dan mejor en materia de desigualdad, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el acceso a la tecnología, con lo que fue el plan Ceibal, por ejemplo. Y bueno, porque ahí la brecha tiende a, justamente, se buscó que el acceso fuera universal y un servicio para todos y eliminar esas desigualdades que había, muy ¿no? válida la pregunta. O con el tema de la salud, por ejemplo, con la reforma de la salud que buscó por ese lado también. Ni que hablar, ¿no? sobre todo con lo que decíamos, que el correlato ahí entre la reforma de la salud y el incremento, digamos, de la formalidad del mercado de trabajo, cómo eso se empieza a asociar directamente a tener el beneficio de la sociedad médica. Eso ni que hablar. Lo que tratamos de buscar justamente era dónde veíamos esos lugares donde había ruido todavía. Incluso uno de los estudios que nosotros tomamos como referencia, un estudio que hace el INE en el año 2015, donde aparte de hacer su reporte anual de pobreza, incorpora el índice de Duncan, que es uno de los índices más, digamos, validados o reconocidos a nivel mundial sobre medición de segregación territorial, mide disimilitudes, o sea, mide comportamiento, diferencia entre ámbitos o conjuntos que son homogéneos y cuánto se diferencian entre ellos. Y ahí, mirando 3 variables que estaban vinculadas también a la vivienda, a la educación y al trabajo, le da que en 2 de ellas, sobre todo en la educación era la más notoria, había, digamos, un crecimiento, digamos, un aumento de la brecha en términos de aumento de la segregación entre los municipios de Montevideo entre el año 2006 y el 2014. Entonces, ahí tenemos que, hasta cuando vamos a esos indicadores, también tenemos digamos, esos lugares donde vemos que la mejoría, digamos, es cierto, repunta. Incluso cuando nosotros vimos lo de los tipos de empleo, que lo que tomamos son el clasificador internacional uniforme de actividades de ocupación, de ahí desglosar, por ejemplo, de la misma forma, en Montevideo aumentan los empleos calificados. En Montevideo hay un incremento notorio en este lapso de los empleos más calificados, de los profesionales y los técnicos. Y sin embargo, se ven estos procesos de aumento. Hay una definición clara, obviamente, hay que elegir, y hay una definición nuestra que obviamente es arbitraria como cualquier definición. No nos fuimos a nada muy rebuscado, ¿no? Buscamos en el mercado de trabajo, en el clima educativo, en la criminalidad por barrios. No es que tampoco nos retorcimos buscando. Fuimos a cosas donde claramente veíamos que por barrios había diferencias importantes. Lo que tú decimos, bueno, el sistema de salud tiene una cosa más universal a nivel país o a nivel ciudad. El tema de la brecha digital, por el plan Ceibal, tiene una cosa más general. Fuimos a buscar cosas que claramente hay diferencias territoriales por barrios que creemos, obviamente, parte de una definición de que creemos que las diferencias por barrios nos están preocupando. El informe va deliberadamente a buscar las diferencias por barrios, por áreas de Montevideo, donde cada vez somos más distintos en algunos sentidos. Comentemos en particular lo de criminalidad, que ya lo han mencionado, ¿no? Desde
Hay quien puede decir también, bueno, desde el retorno de la democracia, cuando se empiezan a recolectar datos, cada gobierno terminó con más rapiñas que las que tenía cuando empezó, ¿no? Es decir, que hay una tendencia creciente, igual en 3 décadas, y no es algo que haya empezado con la bonanza económica ni con los últimos gobiernos, ¿no? Pero, de todas formas, ustedes dicen que el fenómeno se ha acrecentado, la diferencia de delitos en los barrios de Montevideo se ha ampliado. Hay una diferencia ahí. Lo que tú decís es estrictamente cierto. Las rapiñas aumentaron siempre desde la dictadura, desde que volvemos a la democracia. Las rapiñas en estos últimos 10 años, en este periodo 2007-2016, tuvieron un cambio cualitativo que es el que nosotros verificamos ahí, que es nuevo. ¿Cuál es? Bueno, durante todo ese aumento de las rapiñas como fenómeno, las rapiñas eran más un fenómeno que ocurría más en los barrios de ingresos medios y medios altos. ¿Qué quiere decir? Acá, en el municipio B, el municipio del Centro, Tres Cruces, Cordón, Barrio Sur, Palermo, Parque Rodó, en 2007 entraban casi el 20% de las rapiñas de Montevideo. En un municipio de muchas rapiñas. ¿Cuál era la lógica? Bueno, parecía tener más sentido. El tipo de rapiñas ocurrían en donde había ciudadanos de ingresos medios altos. Ahí puede haber algún rol de la tecnología, de las cámaras, pero hay un movimiento. Las rapiñas en estos 11 años explotan muchísimo. El 2007-2016 aumentan muchísimo, pero aumentan particularmente en los barrios periféricos. La rapiña, que no era un delito particular, tenía una baja incidencia en los barrios más pobres, aumenta mucho los barrios más pobres y baja como proporción del total, en su incidencia relativa, en estos barrios. Por ejemplo, en el municipio B es donde se ve más claro una caída en la incidencia total de las rapiñas por barrio. ¿Qué quiere decir? Bueno, el nivel de violencia, las rapiñas a las que estamos sometidos los ciudadanos, según el barrio en el que vivimos, cambió muchísimo. Y ahora tenemos barrios que son muchísimo más violentos que otros, que eso no era tan así. O sea, obviamente había diferencias, pero ahí creemos que sí hay una diferencia muy grande en los últimos años en el nivel de violencia que se vive en los distintos barrios. Ustedes dejan planteado en el informe, se preguntan, bueno, si el delito cambió sus determinantes, ¿no? ¿A qué apuntan con eso? ¿Qué hipótesis tienen que puede haber detrás? Bueno, ahí es un tema bastante complejo. Nosotros lo que queremos ver es un poco la dimensión territorial, cuánto de alguna manera esta cuestión de dónde estoy en la ciudad afecta esto del bienestar. Y creo que ahí es un poco la idea esta de la nueva pobreza urbana, de incorporar a las dimensiones tradicionales, socioeconómicas, etcétera, tratar de integrar esta dimensión de la convivencia, de la seguridad, de cómo eso nos afecta en términos del espacio que ocupo en la ciudad, de las posibilidades que tengo. Lo de hasta dónde se han reconfigurado las causas del delito o cómo eso... En realidad hay una... Agustín lo comentaba, hay una cuestión de la distribución en la ciudad que ha cambiado. Hay un cambio también que también es notorio y ha sido parte del reflejo a nivel político, que tiene que ver con todas estas organizaciones criminales, con la cultura de los narcotraficantes, etcétera, que es importante que, de la misma forma que Agustín decía, bueno, nos ponen el ranking a nivel de números, la cantidad de homicidios, la cantidad de rapiñas, etcétera. También nos pone en el ranking de otras ciudades latinoamericanas pensar que existen estos espacios que algunos cientistas sociales de la actualidad llaman de acumulación de la informalidad. O sea, que vos tengas lugares que tienen estas, que son lugares segregados, con indicadores complicados en términos socioeconómicos, con gente vulnerable, pero que a su vez generan economías en torno a lo ilícito y a lo informal, y que a su vez son lugares en donde el Estado puso y pone mucho dinero en políticas sociales. Bueno, recién nos decías en la pausa, ¿no? Casaballe es uno de los lugares donde paradójicamente el Estado más ha puesto, más ha invertido, si se va a un análisis por barrio o por zona de Montevideo, ¿no? Sí. Y sin embargo tiene datos que siguen siendo preocupantes. Lo interesante es un laboratorio de todo lo que el Estado trató de hacer para evitar ese proceso en distintas épocas, como todo eso fracasó. Fracasó con las viviendas de emergencia, fracasó con otro tipo de programas que enfocaban en la cuestión habitacional. Digamos, han habido algunos empujes con lo del Plan 7 Zonas, con apuntar a otras dimensiones de incorporar el espacio público, con equipamientos de calidad en la periferia, tratando de retomar algunas experiencias, caso de Colombia, de Medellín, es como el más sonado a nivel internacional, pero sí, bueno, es un laboratorio de esos todos intentos del Estado de decir, bueno, este problema está ahí.
pongo los recursos, pongo las políticas ahí. Creo que sin embargo, volviendo al tema de determinantes del delito, la hipótesis principal, a ver, ¿cuál es lo que es claro? ¿Qué determinantes cambiaron? Bueno, el determinante de la pobreza por ingreso como determinante del delito se cayó. Ese determinante está fallando. ¿Cuál es la hipótesis principal del trabajo? La brecha, que ni siquiera la terminamos de comprobar y es parte del compromiso que asumimos de profundizar sobre todo el tema territorial. La brecha sociocultural de Montevideo se está abriendo. A pesar de que la brecha monetaria se cierra, la brecha sociocultural se está abriendo. ¿Qué quiere decir esto? La gente de los distintos barrios cada vez se parece menos entre sí y cada vez se parece más dentro de los barrios. La gente de un barrio es más parecida entre sí y cada vez tiene menos que ver con la gente de otros barrios. Eso no quiere decir, en algunos casos todos hay indicadores sociales que mejoraron, pero el tema es que la brecha igual hace que sigamos siendo que estemos siendo cada vez más diferentes, ¿no? Hay indicadores donde algunos empeoran, otros mejoran, y hay indicadores, como tú decís, que todos mejoran. Pero la brecha sociocultural en Montevideo cada vez se parece menos los distintos barrios y cada vez más homogéneos los barrios entre sí. Ahí hay una hipótesis de un determinante del delito, la diferencia sociocultural que Pablo Bartol decía en una entrevista el otro día. Yo quiero que los gurises de Casaballe vean a la señora de Pocitos como su madre, como su abuela. Bueno, creo que ahí lo puso, personalizó y humanizó bien de qué se trata esto. Cada vez nos vemos menos como ciudadanos de la misma ciudad y cada vez nos vemos más como agentes distintos. Convivimos menos, nos encontramos menos. ¿Cuándo se encuentra un joven de Casaballe con un joven de Pozo? ¿Dónde se cruza? De eso se trata. Esa es como una hipótesis determinante del delito. Y la otra hipótesis que creo que está en la mesa, bueno, Leonardo la mencionaba recién y en el corte hablamos algo que Gustavo Leal, creo que es quien está hablando más de esto con nombre y apellido. Hay algunos barrios, algunas zonas de la ciudad donde las actividades ilícitas, en concreto el narcotráfico, tiene un poder y maneja un poder económico y hay mucha gente que depende económicamente de redes de narcotraficantes. Entonces, ahí tenemos un delito con otras causalidades donde directamente se genera comunidad. Siempre en muchos de estos casos hablamos de generar comunidad, de redes barriales. Bueno, hay comunidades y hay redes barriales que circulan alrededor de actividades ilícitas y bueno, ahí hay otro determinante. Yo, si hay que poner dos hipótesis, pondría en esas dos el por qué podemos estar ante una explosión del delito de esta magnitud en medio de una situación económica excepcionalmente positiva en la última década. Para cerrar nomás, el estudio no plantea... más allá del diagnóstico, no plantea soluciones a futuro. ¿Van a seguir trabajando en eso? Es prioridad del Centro de Estudios para el Desarrollo este tema para el 2019, que bueno, ya estamos trabajando en la edición 2019, que en particular queremos profundizar en dos cosas. Una es el tema de tratar de cuantificar de alguna forma las actividades ilícitas por barrio, que creemos que ahí hay un debe que tenemos que es bien importante. Y dos, pasar algunos temas de propuesta de política pública. Ahí Leonardo mencionaba ya de pasada, hay algunas experiencias internacionales muy buenas que han tenido estos problemas. El más claro es la ciudad de Medellín, cómo ha atacado este problema, que era la ciudad más violenta del mundo, y sigue siendo una ciudad violenta, pero ha mejorado muchísimo. Hay experiencias internacionales exitosas en atacar este tipo de problemáticas. No es que no se pueda hacer nada. Acá muchas veces hay una resignación de que no hay nada para hacer. Eso no es así. Hay países de Sudamérica que han bajado mucho su criminalidad en los últimos años. Entonces creo que por ahí hay algunas pistas y bueno, en el 2019 es una de las prioridades pasar a poner en la mesa algunas propuestas de política pública bien concretas y específicas, que no son la solución total del problema, pero que en este tema hay un tema de, bueno, mostremos que por lo menos en algunos barrios se puede solucionar. Pablo Bartol también habla del efecto umbral, de bueno, pongamos muchos recursos en algunas zonas donde poder mostrar que se puede, que se puede cambiar la convivencia y vayamos por partes, pero mostremos que en algunas zonas empiezan a cambiar las cosas. Yo creo una cosita más que es, nosotros apuntamos a tratar de construir esto de una manera diversa, plural, en clave colectiva, entendiendo que esto es un problema social importante. Lo hicimos en la presentación del trabajo, donde tratamos de tener una mirada bastante diversa, trajimos a gente del gobierno, actores sociales, de la academia, etcétera. De alguna forma lo que planteamos es nutrir nuestro trabajo y estar abiertos a recibir sugerencias, aportes y construir con diversos actores un poco el estudio. Plantea hacer justamente un estudio exploratorio, un estudio introductorio a este tema que de alguna forma que nos posicione para recibir y contribuir. Bien, Agustín Iturralde, Leonardo Altman, ambos autores del informe titulado Fractura Social y Nueva Pobreza Urbana en Montevideo, que presentó hace algunos días el Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED. Gracias, gracias a los dos y continuamos entonces, seguimos conversando cuando avancen ya en este informe también en 2019 con esto que nos planteaban. Bueno, muchas gracias, Romina, un gusto venir en otro rol a En Perspectiva. Gracias. Que pasen bien.